En 1908, la Sociedad de Psicología de Francia invitó al matemático Henri Poincaré a dictar una conferencia sobre el tema de la invención. Poincaré se había distinguido por sus grandes aportaciones en el campo de la investigación matemática, pero de pronto le pedían que hablara frente a un público de eminentes psicólogos sobre un tema que nada tenía que ver con su especialidad, excepto, claro, que él mismo había demostrado tener una gran capacidad de invención matemática. La conferencia resultante de aquella invitación, y después publicada en forma de libro, es considerada por muchos como un clásico de la creatividad. Por un lado, Poincaré hace un estupendo autoanálisis de la génesis de sus propios descubrimientos matemáticos. Por otro, ofrece un modelo que hasta la fecha sirve como ejemplo, tanto para aquellos que deseen mejorar su creatividad, como para aquellos que la estudiamos como fenómeno. Poincaré cuenta que cuando era joven y estaba trabajando en una serie de problemas relacionados con las ecuaciones fuchsianas, bautizadas por él mismo en honor a un matemático alemán que admiraba mucho, las soluciones más complejas le venían a la mente en los momentos más inesperados, de forma súbita y con total claridad. Por ejemplo, y voy a citarlo, dice: las peripecias del viaje me hicieron olvidar mi trabajo matemático. Al llegar a Coutances, subimos en un autobús para dar no sé qué paseo. En el momento de poner el pie en el estribo, la idea me vino sin que nada en mis pensamientos anteriores me hubiera podido preparar para ello. Hasta aquí Poincaré. Semanas más tarde, vuelve a enfrentarse a otro problema de enorme complejidad que no puede resolver por más cacumen que invierte en él, y entonces, vuelvo a citarlo, disgustado por mi fracaso, me fui a pasear unos días al mar y pensé en otras cosas. Un día, paseando por el acantilado, la solución que buscaba vino a mi mente de nuevo con el mismo carácter de brusquedad, instantaneidad y certeza inmediata. Una y otra vez, dice Poincaré, las mejores ideas parecían llegarle desde los oscuros rincones de su inconsciente. Simplemente se le aparecían de pronto y en apariencia sin relación alguna con lo que estaba haciendo en aquel momento y al margen de su propia voluntad. Los grandes creadores de la ciencia y del arte han reportado experiencias similares desde los tiempos más remotos. Los griegos, por ejemplo, suponían que eran las musas las que les dictaban los mejores poemas, la mejor música, las mejores ideas. Las obras de Homero comienzan con rogativas a la diosa. Háblame, musa, del hábil varón que en su largo extravío. Así comienza la Odisea. Y la Ilíada, que era usada prácticamente como libro de texto, comenzaba así: canta, oh musa, la cólera de Aquiles el pelida, funesta los aqueos, haz de calamidades, que tantas fieras almas de guerreros dio al Hades, y a los perros y aves el pasto de su vida, en tanto que de Zeus las altas voluntades iban adelantando por su propio camino, desde que la disputa enemistó al Atrida, príncipe de los hombres, y a Aquiles el divino. Estamos hablando, desde luego, del fenómeno al que comúnmente le damos el nombre de inspiración. Para los antiguos, la inspiración era un misterio, puesto que provenía del ámbito divino. Eran los dioses, las musas, el espíritu, quienes dictaron las grandes obras artísticas y prescientíficas de la humanidad antigua. Pero esto quería decir también algo sorprendente. El poeta, el creador, el inspirado, era otro. Solo podía ser otro. Sócrates afirma, en cierto diálogo de Platón,
porque el poeta es un ser alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmo no le arrastra y le hace salir de sí mismo. Salir de sí mismo, ¿se entiende? Para poder ser poseído por una divinidad, para que su lugar, su voz, su razón fueran reemplazados por un espíritu o por el espíritu. Pero a los modernos una explicación de este tipo no nos satisface. Hemos abolido a los dioses y después hemos buscado con qué sustituirlos. La historia, la sociedad, el inconsciente freudiano, los genes, etc. Lo que antes era un misterio, lo hemos convertido en tan solo un problema, si bien de grandes proporciones. ¿Qué es la inspiración? Y sobre todo, ¿cómo podemos provocarla? Estas son, entonces, las preguntas que nos quedan después de la huida o expulsión de los dioses. ¿De dónde vienen las mejores ideas, los mejores versos, las mejores notas musicales? ¿Cómo se explica su origen? ¿Qué es esa voz interior que le dicta a los científicos teóricos las soluciones a sus graves problemas? Y al resto de nosotros, comunes mortales de mediana estatura, ¿quién nos dicta nuestras mejores ocurrencias? Porque, en efecto, no es necesario remitirnos a los grandes creadores para comenzar a elucidar el misterio o resolver el problema de la inspiración. Podemos comenzar interrogando a nuestra vieja amiga, la lengua española. En español decimos que una idea se nos ocurre, no que la fabricamos conscientemente. Decimos, tuve una idea y no construí o forjé una idea, refiriéndonos al momento peculiar en el que una idea nos llegó o nos iluminó más o menos de golpe y sin que supiésemos desde dónde nos fue enviada. Hemos hablado muchas veces en este programa acerca de la importancia que tiene el diálogo interior, porque sin duda alguna hablamos con nosotros mismos. De una fuente oscura, profunda e inconsciente, nos llegan todo el tiempo sugerencias de acción, ocurrencias, ideas buenas, malas o pésimas, palabrotas, etcétera, que nosotros mismos, y con esto quiero decir nuestra parte más racional, nuestra inteligencia ejecutiva, sopesamos, evaluamos y decidimos si son convenientes y les damos luz verde o si mejor las rechazamos. Pero detengámonos en esto un momento. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo el que genera mis ocurrencias o soy yo más bien el que las pondera conscientemente? ¿Con quién hablo cuando hablo conmigo mismo? Cuando estaba a punto de morir, James Clerk Maxwell, uno de los más grandes físicos de todos los tiempos, le confesó a su amigo y biógrafo Lewis Campbell que no se sentía responsable de haber descubierto las leyes fundamentales del electromagnetismo. Lo que logré hacer, eso que supuestamente soy yo mismo, siento que más bien fue hecho por alguien distinto y superior a mí mismo. El poeta Arthur Rimbaud afirmó en carta a un amigo suyo, yo es otro. Y Octavio Paz, en El arco y la lira, sentencia. El acto poético es por naturaleza involuntario y se produce siempre como negación del sujeto. La inspiración saca al hombre de sí mismo. José Antonio Marina, el gran investigador educativo, afirma que podemos distinguir dos niveles de funcionamiento mental. La inteligencia generadora sería esa gran máquina de elaboraciones y reelaboraciones que trabaja en forma incansable para ofrecer a nuestra conciencia constantemente
pensamientos, impulsos, sugerencias de acción. La inteligencia ejecutiva, por su parte, sería la que se encargaría de evaluar las sugerencias de la inteligencia generadora para, en su caso, aceptarlas o bien para rechazarlas y solicitar a la inteligencia generadora nuevas alternativas, nuevas sugerencias. Por su parte, Daniel Kahneman habla de un mecanismo de asociaciones que trabaja sin que seamos conscientes de él y del que podría decirse que sabe más que nuestra propia mente consciente. En su libro Thinking Fast and Slow, pone algunos ejemplos experimentales que muestran las limitaciones de nuestro pensamiento más consciente y la poderosa fuerza de dicha máquina de asociaciones. Tales asociaciones pueden ser perfectamente lógicas, aunque sean inconscientes. Por ejemplo, causas con efectos, cosas con sus características o cosas con las categorías a las que pertenecen. Las asociaciones también pueden ser metafóricas, eufónicas, semánticas, etc. Por último, volvamos a nuestro matemático francés favorito, Henri Poincaré. Como dijimos, Poincaré admitía que sus mejores ideas matemáticas le venían a la mente de súbito, en momentos en los que no las estaba buscando y con frecuencia cuando se encontraba de buen humor y distraído. Poincaré percibió que su inteligencia generadora seguía trabajando en los problemas que le interesaban, incluso sin que su mente consciente lo supiera. Llegó a la conclusión de que los problemas más complicados parecen exigir una reelaboración inconsciente. La inteligencia generadora o la máquina asociativa, para usar los términos de Marina o de Kahneman, nos presentan pensamientos que pueden servirnos como punto de partida, a partir de los cuales nuestra mente consciente toma las riendas y elabora todas las evaluaciones que solo pueden hacerse en forma consciente, con rigor y disciplina. Marina añadiría que la inteligencia ejecutiva y consciente también es indispensable para elegir proyectos, mantener la atención y persistir en el esfuerzo. Poincaré terminó aquella conferencia en la Sociedad de Psicología con la siguiente afirmación que me parece muy reveladora porque en ella menciona los dos egos, las dos voces que integran nuestro diálogo interior y que son la clave para mejorar nuestra fuerza de voluntad y el catálogo de nuestras ocurrencias e ideas. Lo cito. Haré un último señalamiento. He hablado de ciertas observaciones personales y de ciertas noches de excitación intelectual en las que trabajé a pesar de mí mismo. Tales casos son frecuentes. Podemos comprender siquiera vagamente lo que distingue a los dos mecanismos o, si ustedes los prefieren, los dos métodos de trabajo de los dos egos. El interés de las cuestiones que aquí he tratado con respecto a la invención es de tal envergadura que no me arrepiento de haberlo presentado a ustedes. Y eso mismo digo yo, el interés de estos temas es tan grande que no nos arrepentimos de habérselos presentado en este programa. Hoy estuvimos en la Universidad del Valle de México, Campus Sur, Ciudad de México. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.